Hola amigos, bueno, finalmente la fuente está terminada, este es el diseño y está funcionando bien, así que ahora vamos a pasar a verlo en detalle y hacer las últimas pruebas, que eran las que dejé para lo último, las de eficiencia y la de ruido, rizado o ripple que tiene la salida, que es una de las principales desventajas de estas fuentes de CDC. Pero así todo, no tiene nada que envidiarle a esa porquería lineal que hice en mi escuela secundaria y ahora van a ver por qué. Una sorpresa muy desagradable que me llevé al medir el rizado de salida de esa fuente. Bueno, ahora sí, vamos a verlo. No quiero olvidarme de comentarles qué es lo que hice finalmente con el LM358, que como saben tiene dos operacionales, porque es doble, y estamos utilizando solo uno, pero no lo quiero hacer acá en la placa porque sería demasiado engorroso. Quiero hacerlo acá en este dibujo. Eh, Básicamente, bueno, yo lo que intenté hacer, el primer operacional sería el que está acá entre estas patas, perdón, a ver, sí, esta y esta por acá. Esta es la pata que va a masa y esta es la pata de alimentación de los 5 volt. Entonces estaríamos utilizando nada más el que está de este lado y no el que está de este otro lado. Yo lo quise aprovechar para hacer la parte de activación, pero no me estaba funcionando del todo bien porque obviamente este operacional funciona cuando tiene los 5 volts de alimentación y yo lo que quería hacer era, bueno, que el LM2596 esté activado únicamente a partir de los 5 volts. Entonces, cuando estaba por debajo de esa tensión, se me activaba igual. Entonces, lamentablemente no pude usar el segundo operacional para activarlo. Tuve que hacerlo a través de este otro circuito que ya expliqué con el BC548. Entonces, no le iba a dar uso a este otro operacional. Calculo que se puede usar un operacional simple, pero bueno, como ya venía probando y utilizando este, seguí con el M358. Y lo que se hace normalmente es en estos casos, cuando no se utiliza el operacional, es dejarlo en un estado físico fijo para que no oscile ni nada. Simplemente entonces una de las patas la conecté a los 5 volts, la otra pata a la salida del otro. No me importa, no me interesa, la salida directamente no está conectada a ningún lado, pero de esta forma me aseguro que no va a estar oscilando, siempre va a estar en un valor fijo. No sé si en alto o en bajo, no me interesa, pero la cuestión es que de alguna forma estamos evitando que oscile y que nada. Así que bueno, y gracias a Alex por siempre sacarme de todas las dudas que tengo respecto a esto. Sigamos adelante con el tema de la placa. Este es el diseño entonces de la fuente ya terminada, vamos a verlo rápidamente en detalle. Está compuesto obviamente por los dos potenciómetros, le puse estas perillitas estriadas que son muy lindas. Bueno, nada, tenemos la hornera de entrada, nuestro 78L05 con los dos capacitores de filtrado de cerámico. Después acá tenemos la parte de activación. Esto es el divisor resistivo que, bueno, al tener 5 volts aproximadamente va a empezar a conducir el transistor que va a prender el LED y además activar la salida del LM2596, que es ese que está ahí. Recuerden que tiene que ser la versión ADJ. Bueno, obviamente los dos capacitores de la fuente, el diodo Schottky, yo estoy usando 5822, si pueden conseguir el 25 creo que es mucho mejor, es de más corriente. Bueno, el shunt que terminé utilizando lamentablemente tres resistencias en paralelo. Mi idea era tratar de ver si podía lograr con un pedazo de cable hacer alguna especie algo así que tuviese esos 0,04 aproximadamente ohms, pero bueno, nada, tuve que terminar utilizando, por lo menos esto es mucho más preciso que un pedazo de cable enroscado. Queda feo, pero bueno, funciona bien. Obviamente la bobina, como ya les dije, unas 25 vueltas en un toroide con un cable de 1 milímetro les va a dar más o menos estos valores que estamos viendo. La bornerita de salida, el otro diodo Schottky que es el que me hace de sumador y ingresa el feedback, y bueno, el control de corriente que es con este, que va a estar comparando la tensión de esta resistencia, en realidad de la salida de la pata central del potenciómetro, contra la tensión que va a obtener de este punto. Ahora vamos a verlo por debajo. Y bueno, el disipador, estoy utilizando un disipador de un microprocesador AMD, creo. Es bastante grande.
me da aproximadamente, le saqué unos 60 watts a esta fuente, así que es impresionante por lo eficiente y bueno, lo pequeño que tiene que ser en comparación el disipador, que si estuviésemos hablando de una fuente lineal. Y las pistas por debajo, todo bastante mal y desprolijo. Primero, bueno, por estar utilizando una placa experimental, que me parece que es la primera opción para pasar en algo así sencillo del diagrama en sí a una placa, y después, una vez que tenemos esto funcionando, creo yo sí mandar a hacer o hacer a mano el PCB como corresponde. Pero en principio, bueno, la primera prueba me parece que está bien. Tuve un problema por acá, en algún momento se me quedó, porque lamentablemente a medida que fue cambiando el diseño tuve que ir desoldando y soldando y demás. Por eso verán que hay restos de estaño en muchos lados donde en realidad no hay nada soldado. Pero bueno, en algún momento hubo algún componente ahí y tuve un problema que me hizo dar la cabeza unas cuantas horas contra el escritorio. Eso a veces pasa. Me había quedado una pista puenteada acá, en realidad un pedacito de estaño, un resto de estaño acá, y me estaba mandando más a la pata de activación sin activarla desde el LED, y bueno, eso me tuvo mal unas cuantas horas, pero por suerte está funcionando bien. Como ven, yo en principio intenté dibujar los componentes para ir montándolos. Esa es una muy buena forma de hacerlo, sobre todo si no les coincide la grilla, para contar cuántas hay de separación entre uno y otro. Pero bueno, finalmente, como ven, no coincide porque el diseño final ha sido modificado. Muchas gracias de nuevo a este usuario que me dejó el comentario que, bueno, había tenido un error en la asignación de patas. La pata de activación y la pata de masa estaban invertidas, y bueno, gracias a él es que pude modificarlo. El usuario era Sin Reparos TV, así que gracias. Bueno, esto es con respecto a cómo quedó armada, y vamos a ver ahora sí cómo funciona. Bueno, y ahora la parte divertida. Fíjense qué enfermo que estoy, que le digo divertido hacer estas mediciones. Voy a estar alimentando mi fuente con la fuente lineal de escuela. La voy a, espero que se vea esto, alimentar con unos 35 volts. Acá no tengo el cable. 35 y qué sé yo. Voy a limitar, la voy a dejar el límite de corriente bien alto, 1,5 amperes, qué sé yo, más o menos. Bueno, ahí estamos, qué sé yo, 35. Igual no le crean mucho a esto. El límite de corriente está en 500 mA. Vamos a dar un poquito más. Igual yo sé que no voy a llegar a esta corriente, pero no importa. Bueno, 1.8. Ahí. No es lo importante. Esto va a estar desprolijo, pero quiero tratar de hacerlo sin cortes. Entonces conecto mi fuente. Ahí, positivo, negativo, positivo. Ahí está. Ya está saltando el corte de corriente porque se me pusieron en corto. Bien, a la salida de mi fuente voy a conectar el medidor que ustedes ya conocen. Por ahí están los videos. Ahí está. Evidentemente está al mínimo, efectivamente. Y le voy a conectar una resistencia de potencia a la salida. Es de unos 7,5 ohms. Lo único que tiene para hacer estas mediciones de ruido es simplemente una resistencia. Yo ahora voy a activar la salida. Quiero configurar a una tensión tal que, ahí me está limitando en corriente, tal que la corriente me llegue a 1 ampere, es decir, unos 7,5 volts, más o menos. $7,5, bueno, más o menos por ahí. Y vamos a ver el ruido que está teniendo a esa corriente, o sea, el ruido, el ripple, el rizado. Bien, para eso le saqué a mi punta de osciloscopio el clip y le saqué el pedacito con el cocodrilo para evitar que se induzcan algunos ruidos. Hay un video de Dave Jones de unos 50 minutos más o menos, solamente explicando cómo hacer para hacer estas mediciones que estoy por hacer de ruido de fuentes, que es bastante complicado porque siempre se inducen muchas cosas por la antena, bueno, la cuestión
que a veces no tenemos los elementos correspondientes, de hecho yo no los tengo, así que si tienen algún básico conocimiento de inglés, yo se los recomiendo, se los voy a dejar el link, como así también el de la fuente SDC que diseñó él. Bueno, vamos a dejar esto en automático, canal 2 no, solo canal 1. Tengo activado el límite de 20 MHz porque es como normalmente el ancho de banda en el que se mide el ruido de las fuentes, así que acá tengo este ganchito que dijo él que recomendaba para hacer estas mediciones y vamos a medir ahí. Hay que acoplar en AC porque lo que queremos ver es el ruido. Ahí está, bastante. Efectivamente, ahí está, hermoso. Hermoso. También, miren lo enfermo que estoy, que veo esto y me emociono. Ahí donde vemos claramente la señal de salida de nuestra fuente, que no tiene un ruido muy bajo. Habría que mejorarlo si la queremos utilizar como fuente de laboratorio más que nada. Ahí estamos teniendo a este amper de salida un ruido o ripple o rizado de salida de unos 180 milivolts. En valores RMS son 47 milivolts RMS, que es también el otro típico valor con que las fuentes nos dan el ruido de salida. Así que esto por este lado. Ahora me surgió la duda, es que qué tipo de ruido estoy teniendo con esta fuente, y es donde me decepcioné bastante con mi fuente lineal de laboratorio. Voy a conectarle la carga acá, vamos a hacer las mismas condiciones, mejor, esto lo voy a dejar acá y voy a, ahí, esto lo sacamos, voy a utilizar justamente estos. Entonces, de la salida de mi fuente voy a bajar alrededor de estos 7,5 volts, más o menos ahí. Ahí está. Y le voy a dar para llegar más o menos a 1 amper, que fue exactamente lo mismo con el cual hicimos la medición anterior. Y veamos ahora que tenemos efectivamente a la salida de esta fuente lineal, que debería ser mucho más, con mucho menos ruido. Esto está bastante difícil, pero miren lo que tengo. Miren lo que es eso. Uy, ahí lo estamos encontrando. Miren lo que es el ruido de salida de esta fuente. Yo no lo podía creer cuando lo medí. Si me pongo a llorar. Es una fuente lineal. Está teniendo un ruido a la salida de... tenemos una frecuencia de 100 Hz, evidentemente la red de línea eléctrica. Pero un ruido de 2 volts pico a pico. 780 milivolts de RMS de ruido de salida, realmente inaceptable. Así que entonces me surgió la duda de cuánto ruido o ripple o rizado, como quieran llamarles, tiene la salida de esta otra fuente mía digital. Así que vamos a probar esta otra. Entonces, la salida de mi fuente lineal yo la voy a conectar a la entrada de mi fuente digital. Para eso necesito bastante más tensión que estos 8. Esta prende con 12 mínimo. Bueno, no importa. Cualquier cosa que le ponga acá va a ser suficiente para que esta fuente la eleve. Y de la salida de esto voy a conectar el medidor para que ustedes puedan seguir viendo los valores de tensión y corriente que le están llegando a la resistencia de carga. Sacamos esto.
Voy a ponerlo más o menos en 8 volt. Ahí está, ahí tengo que bajar muy poquito. Ahí me pasé. Bueno, ahí, perfecto. Estamos en los mismos parámetros que probamos las otras dos fuentes. Como esto requiere siempre medir el ruido lo más cercano posible, voy a sacar la tapa y vamos a medir ahí. Esto por uno está perfecto. Voy a tener que modificar. A ver qué tenemos acá. Ahí estamos viendo el ruidito, pero son valores muchísimos más bajos de los que estuvimos viendo. Vaya uno a saber también en qué frecuencia está conmutando esta fuente. Además tiene capacitores mucho más grandes de lo que yo utilicé en la mía. Esta está teniendo un ruido de 30 milivolt pico a pico, más o menos unos 6 milivolt RMS. Pero fíjense qué podemos hacer para mejorar esto. Como lo dije anteriormente, como lo dije anteriormente, lo que podemos hacer es agregarle otra etapa más de filtrado. Acá lo único que tengo es una bobinita con mucho menos, unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, un capacitor de los mismos que tiene la fuente de 330 microfaradios, y simplemente entonces esto lo conecto a la salida de mi fuente y vamos a ver si efectivamente podemos bajar los niveles de ruido o ripple que tenemos. Así que conecto ahí, así nomás, positivo, negativo, vuelvo a conectar esto, ahí está, bien, ya estaría. Y creo que esto va acá al medidor. ¿Qué me falta? Y esto acá. Bien, prendemos. Voy a dejarlo de vuelta en 35 volt. En realidad tampoco no debería influir absolutamente en nada. Voy a bajar un poquito la tensión. Ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a ver si efectivamente mejoramos o no el ruido de salida. Primero voy a medir en esta etapa anterior. Siempre le doy para el otro lado. Ahí está. Exactamente lo mismo que vimos recién. 180, 190 milivolt pico a pico. Y ahora en nuestra nueva salida, miren qué limpita. A ver si engancha el tray. Ahí estamos. Y ahora estamos teniendo 10 milivolt pico a pico, 2 milivolt RMS. Así que es una señal mucho más limpia y con mucho menos ruido. Así que me parece que es una muy buena opción utilizar este segundo filtro LC. Quizás el límite de corriente se vea un poco afectado al agregar un capacitor más a la salida. Pero bueno, ustedes dependen del ruido que estén dispuestos a soportar. Yo por mi parte puedo decir que toda mi vida usé esto y hasta ahora no sabía que tenía esa falla terrible en el diseño. Digo, bueno, seguimos con las pruebas.